¿Qué pasaría si de pronto dejáramos de imprimir dinero? Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Bitcoin para Bolos. Hablamos como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Bolos en sus libros, en la imprenta Morón. Si lo ve gratis en PDF, me podéis dejar en los comentarios. Aquí nos consejos financieros, sana educación y entretenimiento. Bueno, el precio ha caído y está ahora en la zona entre 68 y 69. Seguramente vamos a estar... bueno, quizás suba un poco, quizás vuelva a superar los 70 pronto. Pero bueno, no creo que vayan a pasar grandes cosas hasta que se resuelva el tema de las elecciones, que ya lo tenemos mañana. O sea que mañana va a haber noticias y probablemente haya movimientos en el mercado. No sé si hacia arriba o hacia abajo. Veremos. Y bueno, la mempool sigue estando muy barata, 3 sats. Y vamos a ver cositas. Bueno, estas son predicciones del precio de Bitcoin. Diferentes predicciones que hacen, ¿no? Los hermanos Twinklebox, por ejemplo, dicen que vamos a estar en $500.000 en el año 2030. Otros dicen que vamos a llegar a los 150.000, básicamente este año o el que viene. Otros dicen que son 135. Y bueno, hay de todo, ¿no? Entre 135 y 13 millones, como dice Michael Saylor, pues tienes aquí un montón de predicciones. Pero no son simplemente predicciones al aire, como decir, me chupo el dedo y lo pongo al viento a ver para dónde va esto, ¿no? Esta gente tiene sus modelos predictivos, se basan en el pasado, se basan en lo que ha ocurrido anteriormente, se basan en modelos cuantitativos, donde, bueno, pues más o menos estimar cuánto dinero fiat va a haber y sabes que una parte de esa liquidez va a ir a Bitcoin. Entonces, no es simplemente adivinar con una bolita de cristal, sino que son modelos que están pensados, ¿no? y están razonados, ¿no? Entonces, bueno, pues como Cathy Wood dice que vamos a 1 millón, yo estoy con ella, yo creo que vamos a 1 millón alrededor de 2030. Puede que me equivoque en un año o dos, pero yo creo que todo pinta que vamos a estar por ahí, ¿no? Pero bueno, incluso si coges la media de todos, ¿no? Pues estaríamos en esta zona, ¿eh? Y antes en el 2028 así, deberíamos estar por el medio millón, 400.000 o por ahí, ¿no? Que ya está bien. O sea que, bueno, Bitcoin sube porque el fiat baja. O sea, el fiat nunca van a dejar de imprimir fiat y por tanto no le queda otra a Bitcoin que subir. O sea, lo raro es que se mantenga durante mucho tiempo estable, como está haciendo últimamente. Y bueno, y ahora hemos escuchado últimamente por parte de la Fed y del Banco Central, es decir, que Bitcoin es una amenaza para su divisa, para el dólar, para el euro y tal. Pero no, se equivocan. Bitcoin no es una amenaza para nadie. Bitcoin lo único que hace es ofrecer una alternativa. La única amenaza que tiene el dólar es el dólar. La única amenaza que tiene el euro es el euro. Son los políticos, son los banqueros centrales, imprimiendo su propia divisa de forma excesiva, son los que están hundiendo esa divisa. O sea, no le echen la culpa ahora al bote salvavidas porque se está hundiendo el Titanic. No, el Titanic se hunde porque fue un desastre de principio a fin. Entonces ahora no, porque alguien que se salve del Titanic no le eche la culpa a esa persona que se está intentando salvar del Titanic, ¿no? Y esto también lo dice Donald Trump en uno de sus últimos discursos. Bitcoin is not threatening the dollar. The behavior of the current U.S. government is really threatening the dollar. Bitcoin no está amenazando al dólar, es el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos el que amenaza al dólar, efectivamente. Bueno, y esto es hay una forma de buscar, digamos, de forma impresa la cantidad de veces, la frecuencia con la que aparece una palabra, ¿no? Y alguien aquí ha buscado la palabra inflación y la palabra inflación prácticamente no se utilizaba hasta, hasta los años, hasta la Primera Guerra Mundial, prácticamente no se utilizaba. Se utilizaba, bueno, relativamente poco hasta los años 70, que es donde entre los años 70 y 80 fue su máximo apogeo, ¿no? Y de ahí se reduzca un poco hasta el 2020, pero yo creo que ahora, han cortado aquí, pero yo creo que ahora ha habido un rebote. Ahora se está hablando otra vez, muchas veces de inflación, ¿no? Y cuando se habla mucho de algo, cuando se utiliza mucho un término, es porque hay una preocupación, hay un miedo, hay
hay una razón por la que se utiliza esa palabra demasiado, ¿no? Entonces, claro, se utiliza porque estamos viendo que estamos perdiendo capacidad, poder adquisitivo, cada vez somos más pobres y claro, entonces esa palabra se utiliza mucho, ¿no? Entonces yo en mi libro, Bitcoin para pobres, aparece la palabra inflación 54 veces. O sea que te indica por qué existe Bitcoin, por qué necesitamos Bitcoin, por qué utilizamos tanto la palabra inflación. Y es porque cada día somos más pobres. Yo soy más pobre que mi padre y mi hijo va a ser más pobre que yo. ¿Por qué? Por la inflación. ¿Qué causa la inflación? La impresión ilimitada de dinero. ¿Cuál es el único refugio contra eso? Bitcoin. Bueno, y también tenemos el problema de la inflación, pero está claramente relacionada con la cantidad que se imprime en dinero. Fijaros, la Reserva Federal tardó 221 años para aumentar la deuda de 0 a 12 trillones. Lo vemos aquí, de 0 a 12, 221 años. ¿Vale? De el 2020 al 24 ha aumentado la deuda en 12 trillones. Lo que antes le costaba más de 200 años, ahora le ha costado 4 años. Si me decís, si pensáis que esto es sostenible, pues os digo yo que no es sostenible y esta es la razón por la que va a subir muchísimo Bitcoin. Bueno, y aquí está los burócratas de Europa, pues siempre están tirando balones fuera. Hoy vamos a hablar de von der Leyen y de otro. Siempre la culpa es de los demás, ¿no? La culpa es de Bitcoin, la culpa es de China, la culpa es de tal. Siempre, pero la culpa no es nunca la incompetencia de los políticos, ¿vale? Pero bueno, aquí ahora dice que Europa o el mundo no tiene por qué, no puede absorber la sobreproducción china. Sabemos que en China pues es la fábrica del mundo, se fabrica mucho y en tiempos donde la economía no está tan bollante, pues no hay no hay tanta demanda por esos artículos. Entonces, ellos que tienen la fábrica y tienen la capacidad de producción, pues no pueden frenarse e intentan, como sea, venderlo fuera. Entonces, aquí von der Leyen está intentando defenderse atacando al síntoma, en lugar de atacar a la causa. Entonces, ¿por qué China tiene una sobreproducción? Bueno, pues China tiene una sobreproducción porque llevamos décadas de impresión monetaria, de crédito fácil y barato y de creación de capital de forma gratuita, ¿no? Entonces, estas grandes cantidades de capital han ido a parar a China, que vio la oportunidad ahí y vio la oportunidad de crecer. Y dijo, si nosotros fabricamos para Europa, si fabricamos para Estados Unidos, ellos nos mandan dólares y euros y nosotros les mandamos productos manufacturados. Entonces, claro, esto al principio era muy cómodo y parecía muy bueno, ¿no? Decir, mira, fabrica China y nosotros nos dedicamos a fabricar dinero. Tenemos un continente de servicios y aquí todo muy limpio, sin humo de fábrica, sin ruidos, sin contaminación y los chinos que fabriquen, que les gusta mucho fabricar. Vale, eso pues suena muy bien, pero en el fondo, en el fondo ha traído muchos problemas, ¿no? Ha traído muchos problemas. Primero, el problema estratégico de que ahora dependemos demasiado de China, ¿no? Como ya vimos durante el COVID y demás, ¿no? Si China fabrica tus medicinas, si fabrica tu maquinaria, si fabrica los productos que necesitas cada día para sobrevivir en tu país, entonces dependes muchísimo de China y si hay un problema y si China quiere dejar de venderte un día, pues estás jodido, estás muy jodido. Entonces eso va a empezar, ¿no? Estratégicamente ese es un suicidio, es un suicidio que ha hecho Europa, digamos, enviando toda la producción que teníamos antes en Europa a China. Antes España era un país industrial y ahora no lo es. Y en parte es debido a todo esto, a este dinero fácil, dinero fiat, que dice, bueno, pues tenemos dinero que nos fabrique otro, ¿no? Es como si tú tienes dinero y contratas ahí 20 criados para que te lo hagan todo, ¿no? Pero cuando se te acaba el dinero, ya no sabes cocinar, no sabes limpiar, no sabes hacer nada porque te has vuelto dependiente de esa ayuda que tenías, ¿no?
Entonces, mantener ciertas dosis de independencia es muy importante estratégicamente y eso es lo que los políticos con su ceguera mental pues no han visto, ¿no? Y ahora intentan echar balones fuera. El tema del dinero fiat, el dinero fácil, el crédito fácil, pues también ha afectado ha distorsionado tanto la oferta como la demanda. La oferta porque pronto tienes a China fabricando demasiado, un exceso de producción que tiene que colocar donde sea. Y por otro lado, a la demanda, porque ese exceso de producción, ese exceso de dinero, ese exceso de liquidez ha creado inflación. Cuando creas inflación, la clase media se vuelve más pobre, entonces ya no puede comprar tantos productos como podía comprar antes. Y entonces, por un lado, China produciendo demasiado, y por otro lado, tienes a Europa que ya no está comprando tanto. Entonces ahí tienes el problema, ¿no? Cuando uno produce mucho y otro consume mucho, no hay problema. Pero cuando uno produce mucho y el otro no consume, ahí tienes el problema. Y el problema viene, como digo, del diseño, de la filosofía del dinero fiat que comenzó en 1971. ¿Y qué solución tiene esto? Bueno, pues la solución sería volver a un patrón oro, patrón Bitcoin, patrón de dinero duro. En un dinero duro no tienes crédito fácil, tienes crédito, el crédito está limitado y solo lo vas a utilizar cuando sea absolutamente necesario. En un patrón de dinero duro, la gente trabaja y la gente cobra en Bitcoin, ese Bitcoin lo ahorran, no tienen que invertirlo, no tienen que arriesgarse con ese dinero, porque eso es un invento fiat. Sacarle rentabilidad al dinero no es necesario cuando tienes un dinero de verdad. Bitcoin por sí sola ya es rentable. Bitcoin te lo guardas en el bolsillo y cada año crece un 50%. Entonces no tienes que arriesgarte como el dinero fiat para intentar compensar la inflación, que es la pérdida adquisitiva, la pérdida de poder adquisitivo que tiene esa moneda por ser un dinero demasiado blando. Entonces, en un patrón Bitcoin, la economía es mucho más realista. O sea, se produce de forma local, se recompensa al productor, el productor puede ahorrar ese dinero, sabiendo que ese dinero va a aumentar en poder adquisitivo, por lo tanto en el futuro no va a tener que pedir préstamos, por lo tanto va a poder autofinanciarse con ese dinero para seguir creciendo, para seguir produciendo, para seguir aumentando la capacidad productiva. Entonces, bueno, pues eso es así. Y ahora, pues, von der Leyen está atacando la causa, está atacando el síntoma que es que Bitcoin que China está produciendo demasiado, pero China está produciendo demasiado por algo. Por algo. Esto no es. Esto lo hemos incitado nosotros. Lo hemos incitado los bancos centrales produciendo una cantidad excesiva de dinero. Bueno, este es el otro burócrata, Piero Cipollone, nombre curioso, que dice que nos está intentando vender el euro digital, ¿no? La CBDC esta que nos viene y que va a ser un peligro, que va a ser todavía peor que el euro que tenemos ahora. Bueno, pues dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué deberías tú utilizar el euro? Pues aquí lo dice porque todavía no tenemos un sistema de pagos digitales, una solución de pagos digitales que funcione de verdad en cualquier territorio del euro, de la zona euro, y en cualquier situación de pago. Entonces, si tuviéramos esto, pues sería como el metálico, solo que digital, con las ventajas que ello tiene, ¿no? Bueno, pues yo le corregiría aquí al Cipollone y le diría que sí tenemos un sistema de pagos digitales que funciona en cualquier situación y en cualquier territorio, no solo en la zona euro, sino a nivel mundial, funciona de forma transparente, inmutable, no manipulable y prácticamente sin fricción y sin coste alguno. No necesita permiso ni se puede censurar. Entonces, si ya lo tenemos y si es mucho mejor que lo que nos proponéis vosotros, que es un euro digital para espiarnos y para manipularnos, pues ¿para qué molestarnos? ¿No? Si ya tenemos algo que funciona, ¿para qué intentar algo que no va a funcionar?
Bueno, y como digo muchas veces, pues aquí estamos adormecidos, ¿no? La población está todavía no ha despertado, la gran masa no se da cuenta de que cada día es más pobre, no se da cuenta de que cada día paga más impuestos, no se da cuenta de que tiene que buscar un refugio y por eso tan solo un 1 o 2% de la población mundial tiene algo de Bitcoin y el resto pues sigue cociéndose en la olla de agua hirviendo, poco a poco muriendo sin darse cuenta, ¿no? Entonces, antes la gente estaba más despierta porque había menos manipulación, había menos propaganda. En 1775, la guerra de independencia americana comenzó porque los ingleses intentaron subir los impuestos del té a un 2%. Y esto provocó una guerra, una revolución, que nos llevó a lo que hoy consideramos Estados Unidos. 2%. Hoy en día la gente paga el 40% de impuestos y están todos agilipollados ahí mirando el móvil. Nadie se revoluciona, nadie dice nada. Dice, bueno, es que es normal, hay que pagar impuestos. Vale, así nos va. Bueno, me ha parecido curiosa esta noticia también. Berkshire Hathaway, el fondo de inversión de Warren Buffett, ha vendido un montón de acciones que tenía de Apple y de otras, pues, y Microsoft y otras, y ahora tiene una cantidad muy importante de dinero en metálico. Tiene 325 mil millones de dólares en metálico. Y bueno, si ha hecho esto, primero es porque piensa que la bolsa va a bajar. Si no, no lo haría. Y segundo, lo ha hecho a pesar de saber que hay una inflación relativamente alta y que probablemente va a repuntar. Y cuando tienes 325 mil millones y tienes una inflación del 10%, pues tú me echas las cuentas de lo que están perdiendo cada año, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues veremos, pero sospecha de que la economía no va bien y de momento prefiere estar en cash antes que estar, a pesar de la inflación, antes que estar invertido. Así que, bueno, veremos a ver si ha acertado o no ha acertado. Bueno, y esto es una noticia muy triste, ¿no? No sé si la habéis escuchado, pero está por todas las redes sociales. Esta ardilla se llama Peanut y la había adoptado una persona, un americano, porque la cogió cuando era un bebé o algo así, porque la madre se murió, algo de eso, ¿no? Y se convirtió en su mascota y, bueno, hacía unos vídeos y estos vídeos se volvían virales en internet, ¿no? Pero resulta que alguien denunció esto por internet, alguien dijo, no, eso no puede ser que tengan una ardilla como mascota, porque hay alguna ley, alguna regulación, algún político desocupado tuvo la idea de decir que no se puede tener una ardilla como mascota. Entonces han ido a su casa, le han confiscado la ardilla, Peanut, y la han matado. Tal cual. O sea, esto es lo que hacen los políticos, para esto pagamos impuestos. Para que estén por ahí haciendo regulaciones estúpidas y matando ardillas, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a dejar que los políticos se metan en la vida del ciudadano y te digan lo que puedes y lo que no puedes hacer en tu casa, con tu dinero? Por eso, para esto, pagas impuestos. Bueno, y aquí tenemos a Ron Paul. Bueno, pues como sabéis, en Oriente Medio siempre estamos en guerra, siempre. Desde que, no sé, desde hace 50 años, pues no ha habido, yo creo que no ha habido ni un solo año donde no haya algún tipo de guerra allí, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta guerra? ¿Y dónde viene el terrorismo que esta guerra? ¿Y dónde viene tanta inmigración que estamos teniendo en Europa y en Estados Unidos? Todo
cuando empiezas a analizar, todo parte de una causa. Y la causa es el dinero fiat. Tú imprimes dinero fiat, con ese dinero financias guerras, esas guerras desestabilizan países, desestabilizan todos los países de la zona, eso crea odio contra Europa, odio contra Estados Unidos, eso crea terrorismo y eso al final pues, crea muerte y destrucción. Entonces acaba con la causa y acabarás con el efecto. Tal cual. O sea, ¿quién son los Estados Unidos para estar ahí iniciando una guerra o financiando una guerra cada año? ¿Y para conseguir qué? O sea, estuvieron 20 años y se gastaron, no sé si fueron varios trillones de dólares para combatir el talibán en Afganistán. 20 años y varios trillones de dólares. Y 20 años después, el talibán sigue existiendo y está más fuerte que nunca. y se han tenido que retirar de allí. O sea, es un desastre, es muerte, destrucción, miseria, y eso es el dinero fiat. Y hay otro vídeo, no lo voy a poner, pero eso era un discurso más antiguo, pero esto es una entrevista más reciente, también de Ron Paul, donde dice, bueno, pues te está citando a Víctor Hugo, cuando dijo que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora, ¿no? Y esa idea a la que se refiere Ron Paul es la idea de terminar con el Banco Central, terminar con la Reserva Federal. Quizás ahora, por primera vez, estamos escuchando voces muy poderosas por parte de Donald Trump, por parte de Elon Musk, por parte de todos los del Partido Republicano y por parte de economistas y por parte de gente que sabe mucho de finanzas. Quizás ha llegado la hora de empezar a plantearse todo el tema de la Reserva Federal, que al final surgió de una forma muy oscura. Hay por ahí un libro, La criatura de Jekyll Island, y hay muchas preguntas sin responder sobre cuál fue el origen, cuál fue la motivación, por qué se creó la Reserva Federal, por qué tiene tanto poder, por qué son capaces de generar tanto dinero y hacer tanto daño, tanta destrucción, tanta muerte y tanta miseria al mundo, ¿no? Quizás es ahora la hora de acabar con la Reserva Federal, con el Banco Central Europeo, quizás ha llegado, porque ahora, además, por primera vez en la historia, tenemos una alternativa. Esa alternativa es Bitcoin. Bueno, esto es lo que comentamos ayer, la adivinanza de ayer. Esta ecuación, pues tiene dos soluciones, 3 y 7. Y la habéis adivinado. Joaquín Cervera, Nituve, André Hildebrand, Agustín Pérez, Manuel Bernal y Terapia Bitcoin. Enhorabuena. Y la de hoy, es más menos matemática, ¿no? Más de pensar un poquito y imaginación, ¿no? Dice, nombra una cosa que el gobierno ha conseguido producir de forma más barato y de forma más eficiente. Algo que haya hecho el gobierno y que lo haya hecho bien, porque él ha conseguido que algo sea más barato y más eficiente. Nombra una cosa, hay muchas. A mí se me ocurren unas cuantas, pero bueno, a ver cuál se os ocurre a vosotros. Bueno, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.